Partiendo de aquí, actualmente, bueno, llevan varios meses, digamos, todos los asambleístas, y antes se sabía que en la asamblea el partido de Correa, el partido de Revolución Ciudadana, que luego pasó a partido RC algo, RC5, no estoy seguro. La mayoría de la asamblea eran de de este partido, mejor dicho, pero actualmente se están como que están habiendo desertores y gente que se está desafiliando y saliendo de este partido. Esto es por miedo a que se descubra que en el tiempo de él, como tú bien dijiste antes, él sabía de los casos de corrupción, pero no les hacía caso para que sigan, digamos, metiendo mano en el gobierno, o se están saliendo porque ya no creen en las ideas políticas con las cuales empezaron este partido. A ver, creo que el enfoque que le dan no es totalmente el correcto. El señor Correa manejó siempre con una mayoría en la asamblea, en el Congreso y después en la asamblea. Y obviamente era una mayoría totalmente rígida cuando él estaba y controlaba el tema. Claro. En los gobiernos posteriores de Lasso, de Moreno y en el actual, han tenido mayoría, pero ya no absoluta como llegaron a tener en algún momento, que tenían 100 diputados. Es decir, no necesitaban pedirle favor a nadie. Ok. En este gobierno tienen una mayoría que al inicio pactó con Novoa. Esa es una cosa que no se explica, supuestamente para darle gobernabilidad, pero yo no creo que esa sea la manera. Y obviamente por los escándalos que se abrieron, ha habido unas 3 o 4 desafiliaciones. Porque en nuestro país, lamentablemente, la venta de los diputados se ha vuelto casi normal. Y como decimos en el Ecuador, el hombre del maletín lo que hace es ver, a ver, señor asambleísta, ¿qué quiere a cambio? Vea, le Claro. vamos a dar un consulado, le vamos a dar una embajada, no, su esposa va a ser gobernadora, su hijo va a ser gerente de tal cosa. Es gente que se vende, por eso yo insisto, la corrupción era el principal problema del Ecuador. Y es toda esta gente que a última hora, como vieron que ya Correa se debilitó políticamente por los sucesos últimos, y entonces ya está buscando dónde encontrar cómo hacer plata fácil. El problema es que el nivel de preparación de los asambleístas, por el mismo sistema electoral que tenemos, nadie sabe por qué llegaron. Ok. Simplemente un partido político o un líder que esté de candidato a la presidencia los arrastra. Pero es gente que no tiene un nivel de preparación, es cero. Realmente es vergonzoso. Partiendo de aquí, yo te quiero consultar, por ejemplo, en la parte de la gestión, por ejemplo, de esto de las cárceles, lo que está viendo ahora que hay muchísimos problemas con la seguridad. Esto viene, porque aquí existen, yo digamos, he leído un poco, he visto varios documentales de que hace tiempo se supone que se reunieron varios cárteles de narcotráfico de toda, digamos, Latinoamérica y Centroamérica, a decir que necesitaban como un país base, pongámoslo de ese modo, para donde, mejor dicho, ese país la justicia fuera violable, la policía fuera corrupta y todo este tipo de cosas, y fuera dolarizada. Entonces, digamos, decidieron que Ecuador sería ese país para pasar libremente con la droga. Yo te quiero preguntar aquí si es que esto tiene también que ver con lo que está pasando hoy en día, que hay algunos, digamos, se les están decomisando droga a los narcotraficantes. Entonces imagino que, claro, que esto también tiene que ver con lo que está pasando en Ecuador y con la seguridad, que si ellos tienen libre paso en el país, pues no hacen como que de las suyas, pero cuando se les empieza a decomisar la droga, digamos, su dinero, obviamente reaccionan. A ver, yo creo que el tema de la droga es un problema que tiene otro rango. Ok. Y el problema de la droga no es que sea de Ecuador, el problema de la droga es a nivel mundial. Personalmente creo que el día que se legalice la droga sería la única forma de comenzar a controlarla. De lo que conozco, o por lo menos dicen, un kilo de droga en Ecuador ya listo está entre 8,000 y 10,000 dólares. Ese mismo kilo en Estados Unidos vale 60, en Europa tengo entendido que 100. Uh-huh. Entonces hay un margen tan grande que sirve para corrupción, para pagar sicarios, etcétera, etcétera. Los carteles de la droga tienen comprado a los políticos, a la policía, al ejército. Y en el caso ecuatoriano, el país era el país que mejores condiciones le ofrecía. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica, Ok.
porque tenemos una economía dolarizada, porque los controles en general para lavado de dinero son nulos. Pero en general, o sea... En general, es el sistema ecuatoriano. En el sistema ecuatoriano, supuestamente la ley dice que si yo deposito más de $10,000 en un banco, tengo que decir por qué. Ok. Eso dice la norma, pero no se cumple. En general no se cumple. Si yo compro un departamento en $1,000,000, nadie me pregunta de dónde saqué la plata. El Ecuador era el país idóneo para que sea el centro de distribución, porque realmente se puede decir que el Ecuador no produce la droga, es simplemente de tránsito. El problema es que ya se llegó a un nivel donde las cantidades que se guardan y se esconden en Ecuador son espectaculares. Según la información gringa y de la policía ecuatoriana, de todas maneras no se coge ni el 10% de la droga, el resto sigue saliendo. ¿Por qué? Porque no hay controles en el Ecuador. Las fronteras, bien, gracias. Y obviamente en las fronteras más críticas, que son la zona de Esmeraldas de San Lorenzo y en la Amazonía por el Putumayo, no pasa nada. Ahí también, otra vez, la corrupción es la culpable. Tienen comprado a la policía y a los militares. O sea, partiendo... Hace 2 años, no recuerdo la fecha exacta, Uh-huh. hubo un problema cuando mataron a los periodistas del comercio, a la Ok. guerrilla. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Que resulta que el coronel que manejaba eso tenía contacto directo con un jefe de la guerrilla. Vale. Entonces simplemente los guerrilleros, bien, gracias, por Esmeralda pasa droga, pasa dinero, armas, todo. Y en el Putumayo es igual. Uh-huh. Y dentro del país, obviamente, el momento que ingresa, tienen vía libre para llegar a Guayaquil a los puertos. Y en los puertos también no se controla. Entonces, obviamente, se volvió el país idóneo para exportar droga y que regresen armas, etcétera, etcétera, para la delincuencia. Y obviamente el narcotráfico trae delincuencia. Pero la delincuencia no es exactamente producto solo de eso. Claro. En el Ecuador tenemos 7 millones de personas que viven con menos de $3, que no tienen empleo. Son subempleadas. Entonces también si tenemos a 7 millones de gente de la población económicamente activa que no tiene trabajo, ¿qué esperamos? No hay programas sociales, no hay inversión pública. Como decía, con lo de la luz terminamos de hundirnos, más de empleo. Entonces, yo sí creo que el señor Novoa se equivocó de profesión, que sigas comiendo banano. Partiendo de esto, hablas de, digamos, de la libertad que tienen los narcos al pasar por los puertos, meter la droga, usar al Ecuador como país de tránsito. Yo aquí te quiero consultar. Hemos visto que todos los gobiernos en sus campañas para subir al poder, ser presidente, asambleas, etc., etc., han usado siempre el discurso de no vamos a pactar con los criminales, con los narcos, con las bandas callejeras delictivas que están, digamos, controlando actualmente, que si no me equivoco son más de 18 bandas delictivas, sino que vamos a combatir todo eso y vamos a ir en contra de ellos para, oye, darle la seguridad que estamos viendo que el Ecuador necesita. ¿Tú dirías que aún así tengan este discurso que se supone suele ser, o sea, le suele decir populista, la justicia y la política en el Ecuador sigue siendo corrupta? Totalmente. Acaban de destapar todo un escándalo donde el presidente de la Judicatura y jueces de la Corte están involucrados de recibir coimas de la delincuencia para sacar a delincuentes procesados. El problema, vuelvo y repito, es la corrupción. El problema es, como dije al inicio, el Poder Judicial está podrido. Imagínense que entre los fiscales y los jueces ponían las tarifas para declararte inocente. Okay. Y lo peor, gente que ya estaba con sentencia, simplemente con argumentos legales la sacaban y la ponían en libertad. Allá es muy normal, entre comillas, cogen a alguien y cuando revisan su prontuario judicial resulta que el tipo tiene 25 detenciones. ¿Cómo se explica eso? Por la deficiencia del sistema, por la corrupción que existe de los jueces y fiscales. Uh-huh. Ha habido casos en gente que acaba de salir de la cárcel
y al otro día ya estaba robando. La cogen y vuelve y sale. Claro. O sea, el deterioro moral, si se puede llamar, de la parte judicial es muy grande, muy, muy grande. No me acuerdo bien la referencia, pero algún, algún profesor de derecho en el Ecuador había dicho que la mejor forma, que para que ser abogado hay que tener un buen fajo de billetes, Para ser abogado. para ser un buen abogado. Ok. El abogado Sí. litigante, porque simplemente es cuestión de decir cuál es el precio, se acabó. Ujú. Bajo tu experiencia,